al otro lado del Jordán. Bueno, Josué estaba hablando lo mismo que el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando estuvieron en el desierto, ellos dijeron, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Nos trajiste para matarnos, nos trajiste para destruirnos, porque ellos siempre estaban mirando hacia atrás, volviendo hacia atrás. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Josué le dijo a Yahweh, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo, el Jordán? ¿Para que para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado en el otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Qué diré? Josué le estaba reclamando a Yahvé de los ejércitos, siendo que él tenía que examinar su corazón, el corazón del pueblo, porque sabía Josué que siempre que había pecado el pueblo de Israel, eran derrotados. Cuando había pecado en el pueblo de Israel, eran derrotados, eran vencidos. Y dice la palabra, aquí en el versículo 9, porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Qué palabra, ¿no? De Josué decirle a Yahvé, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Gloria a Dios. ¿Sabes? Yahvé no se equivoca en nada. Él no se equivoca ni en una jota ni en una tilde. Lo que nos equivocamos somos nosotros porque no examinamos nuestras vidas, nuestro corazón. Queremos que Yahvé nos bendiga, que Yahvé nos lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, pero no examinamos nuestro corazón. Cuando somos derrotados, cuando estamos pasando pruebas, somos atacados por el enemigo, decimos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? No miramos nuestro corazón. Siempre hay una legalidad de parte del enemigo, de parte nuestra hacia el enemigo. Él actúa con legalidad. Decía Josué, decía, ¿por qué los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra? Claro que los iba a borrar porque si había pecado, si había desobediencia a los mandamientos de Yahvé, ellos podían haberlos borrado totalmente, porque la legalidad al enemigo es el pecado que hay en la vida, la desobediencia a la palabra, la desobediencia a los mandamientos de Yahvé. Podemos proclamar y declarar, decir que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros servimos a Dios, nosotros nos congregamos, pero si no estamos cumpliendo los mandamientos, como dice la palabra, pues siempre será derrotado el pueblo de Elohim. Siempre será derrotado a causa del pecado oculto que hay en sus corazones. Y dice el versículo 10, y Yahvé le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Aleluya. Levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han cometido, gloria a Dios, han metido y aún han guardado entre sus enseres. ¿Qué dice la palabra? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han quebrantado, han pecado, dice, y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Elohim no entrega a sus enemigos, a sus hijos, a sus enemigos sin causa. Él permite que sea tocada la vida de aquella persona por causa de aquel pecado no confesado, por causa de aquella legalidad que todavía tiene el enemigo. Israel
ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y dice, y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entre sus enseres estaba dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de él estaba aquel pecado. Dice, han escondido, estaba escondido. Gloria a Dios. Han quebrantado. Dice, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han metido, gloria a Dios, entre sus enseres. Lo han guardado muy profundamente pensando que Dios no ve aquello guardado en el corazón. Estaba muy escondido. Acán pensaba que no iba a ser descubierto. Pensaba que lo había escondido muy bien todo aquello que había quebrantado, había robado, porque anteriormente había sido mandado cuando ellos entraron a la tierra de Jericó. Cuando tomaron la tierra de Jericó, dijeron que no saquen nada, que no tomen nada. Dice Acán, yo tomé, dice, un manto babilónico, un lingote de oro, tomé también plata, porque era codiciable a los ojos de él. Claro que sí, dice la palabra del Todopoderoso, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, tentando día a día para que el Hijo de Dios caiga en la tentación, caiga en la maldad, caiga en todo aquello que sus ojos está viendo. Por eso debemos pedir a nuestro Elohim que nos circuncide nuestros ojos, circuncide nuestros oídos, para que nuestros oídos sean santificados, nuestros ojos sean santificados. Y sobre todas las cosas, que circuncide nuestro corazón, que sea santo y puro delante de Elohim, para que aquel pecado que está delante de nosotros, que nuestros ojos ven, no caigamos en ese pecado, como Acán cayó, y por causa de aquel pecado, el pueblo de Israel dice que dio la espalda, escapó, huyó delante de sus enemigos. El pueblo de Dios no está para huir del enemigo. El pueblo de Dios está armado, dice la palabra del Todopoderoso. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, que son la mente, el alma, los deseos que hay en nuestras vidas. Esas son las regiones celestes donde nosotros debemos de vencer. La Biblia dice aún en el versículo 11, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El anatema es el pecado, es la maldad, la suma maldad que hay en el corazón del hombre, dice la Biblia. Si no destruyeres el anatema, no estaré más con ustedes, dice, sino que los daré la espalda. No escucharé su clamor, no escucharé su oración. El versículo 12 lea muy bien. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué causa no se puede hacer frente al enemigo? El enemigo siempre se levanta una y otra vez, una y otra vez. No podemos hacer frente y derribar aquello que se ha levantado delante de nosotros, porque hay legalidad de parte del enemigo, porque el Yahweh nos ha dado poder y autoridad. Cuando nosotros tomamos aquel poder y autoridad, pero primeramente dice la Biblia, cuando nosotros ponemos por obra los mandamientos de Elohim. Ponemos por obra los mandamientos de Elohim, pues Él no tiene por qué levantarse. No tiene por qué levantarse. Él es derrotado cuando un hijo de Dios, una hija de Dios está andando conforme a la palabra de Elohim. Elohim le dijo a Josué, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de ellos
de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Gloria a Dios. Ni estaré más con vosotros, dice la palabra, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Es tiempo de examinarse. Es tiempo de examinarse. El pueblo de Dios se tiene que examinar a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, decirle al Espíritu Santo, revélame la palabra, revélame, habla mi espíritu. Yo quiero conocer cuáles son los pecados de mi vida, aquellos escondidos que me hace huir siempre de la presencia del enemigo. Aleluya. Yahweh le dijo a Josué, levántate. Yahweh le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate. ¿Cuántas veces podemos orar nosotros? Podemos orar muchas veces, reclamándole a Elohim, reclamándole a Yahweh, diciendo, ¿por qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yahweh le dijo, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han metido y aún han guardado entre sus enseres. Y más abajo podemos ver cuando Josué manda a llamar al pueblo de Dios. Acán declara y dice, verdaderamente he pecado. Verdaderamente he pecado. Aleluya. He cometido pecado. Porque he tomado, dice, un lingote de oro, un manto babilónico. También he tomado plata. Está en medio de mi tienda. Dijo él, lo había enterrado debajo de su tienda. Lo había escondido muy bien, pensando que nadie lo iba a ver. Pero a Yahweh nada podemos esconder. Podemos decir, ya todo está olvidado. Ya me olvidé de aquel pecado que cometí, ya está olvidado. Me olvidé, todos se olvidaron de mi pecado. Pero Yahweh de los ejércitos no se olvida, Satanás tampoco se olvida. Él te seguirá acusando con ese pecado, seguirá teniendo legalidad si usted no saca de su corazón aquel pecado y confiesa al Todopoderoso, arrepintiéndote de todo tu corazón, pidiéndole perdón, entregando todo aquello, seguirá teniendo legalidad el enemigo. Hoy el Todopoderoso nos dice, si no, gloria a Dios, si no abandonas el anatema, el pecado, no estaré contigo, dice Yahweh. Él estará lejos de nosotros si nosotros no reconocemos nuestros pecados. Y somos humildes delante de Él, diciéndole, Padre, yo quiero que tú me examines. ¿Qué es lo que ha detenido mi vida? ¿Qué es lo que ha tocado mi matrimonio? ¿Qué es lo que ha tocado a mis hijos? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué sigo estando enferma? Me sano y me enfermo otra vez, me sano y me enfermo otra vez. ¿Por qué causa? Busca en tu corazón. Acércate a Elohim con tu corazón sincero. Y Él te mostrará y te dirá, confésame esto. Es tiempo de examinarnos y ponernos a cuenta con Yahweh de los ejércitos. Que el Todopoderoso te bendiga. Espero que sea de bendición esta pequeña porción de palabra. Desde aquí de Argentina me despido. Mi nombre es Esther de Viera. Shalom, shalom.